¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Dania Delgado. El día de hoy vamos a impregnarnos un poco acerca del análisis de riesgo que está contenido en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cosa muy importante para nosotros, sobre todo en materia de seguridad, debido a que en nuestras reglamentaciones, partiendo desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del artículo 123, en los apartados A y B, nos habla un poco de lo que nosotros deberíamos tener como derecho en cuanto a las reglamentaciones, posteriormente nuestras obligaciones y las de nuestros patrones derivadas de la Ley Federal de Trabajo. Si nosotros vemos este esquema, podemos notar que evidentemente en la punta y el primer instancia debe encontrar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, en este aspecto, a partir de este triángulo hasta arriba, pues podemos notar que se equilibran también algunos marcos internacionales que tiene como tratado el país de México, cosa que empieza a apostar por la gestión del riesgo. Por eso es muy interesante el analizar cierto tipo de elementos que complementan la seguridad y la salud y fagocitan a este proceso. Posteriormente podemos encontrar de la Ley Federal de Trabajo, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que le vamos a poner un tanto de énfasis el día de hoy, y de ese derivan algunas normas oficiales mexicanas, recordando también que norma y norma oficial mexicana difieren ahí un poquito, pero nos vamos a enfocar hoy más en las oficiales, ¿sale? Bien, ahorita ustedes llevan la materia de análisis de riesgos. Karen, ¿tú podrías mencionarme qué es un análisis de riesgo? Es la identificación de los riesgos tal cual en el trabajo o en algún área laboral. De acuerdo. Aline, ¿tú qué podrías decirnos respecto a eso? Que son necesarios también para la reducción de accidentes y de multas. De acuerdo. Interesante. Y claro, de hecho, un análisis de riesgo, pues es un método que nos permite explorar, ¿no? Mitigar cierto tipo de procesos para calificar, cuantificar o incluso verlos de manera cualitativa los riesgos a los que nos estamos exponiendo y, por supuesto, evaluando estos peligros. Sin embargo, aquí tenemos que considerar algo en la diferencia entre peligro y el riesgo, porque realmente si se ponen a ver el análisis, no debería ser un análisis de riesgos, debería ser de peligros, porque voy a decirles una pequeña diferencia, ¿sale? Debido a que como tal el análisis de riesgos, pues podría definirse, ¿no?, que es un tipo de condición que se encuentra en el lugar, ¿no? Entonces, ¿qué es un peligro? ¿Pueden decirme esa diferencia entre peligro o riesgo? ¿Sí la tienen un poco clara? Porque puede tornarse a ser un poco confusa, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenemos precisamente bien aterrizado o muy bien definido lo que es o un riesgo o lo que es un peligro. En este caso, un riesgo podría ser como una característica física o inherente dentro de el lugar, ¿no? La misma condición del ambiente, del entorno, del inmueble. Entonces, el riesgo sería una expresión que nosotros podemos cuantificar o alguna condición que puede ser cualitativa, entendiendo que cuantificable es todo aquello que yo puedo contar y decir, lo enumero o lo enuncio. Y lo cualitativo, que no como tal tiene una calificación, sin embargo, puedo considerarlo, ¿no? Entonces, un análisis de riesgo debería ser más apropiadamente un análisis de peligro. ¿Por qué? Porque el peligro como tal es un evento que tiene la potencia, ¿no?, de causar alguna pérdida o algún daño directo para quien incide en ese lugar. Bien, yéndonos al Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el título primero del capítulo tercero, nos habla acerca de las obligaciones del patrón contenidas en el artículo 7. Una de las cosas a las que el patrón se encuentra obligado es al diagnóstico de la seguridad. Con esto
También vienen los estudios y análisis de riesgo. Hace hincapié en que cualquier actividad o cualquier cosa que llegue a complementar el reglamento federal, que es para todos, y en materia de cada una de las especialidades, digamos, de las normatividades aplicables. No nos dice como tal qué tenemos que hacer ante cómo tenemos que hacer un análisis de riesgo. Y hay que considerar que existen diversos métodos, sin embargo, la finalidad es que se aplique. ¿Para qué? Para poder integrar un sistema de trabajo, de seguridad, y además informar, advertir, prevenir, mitigar cierto tipo de riesgos, obviamente reconociéndolos, evaluándolos y sobre todo controlándolos. Entre las obligaciones del patrón, también tenemos que el uso de equipo de protección personal nos ayuda para ciertamente este tipo de riesgos a los que explícita o implícitamente se encuentra el trabajador, y además debería tener cierto tipo de documentaciones, ¿no? Recuerden que lo que no está escrito no está hecho. Entonces, yo como patrón, por ejemplo, tengo que capacitar, adiestrar y dejar evidencia de que yo estoy realizando estas actividades, porque actualmente se apuesta muchísimo, ¿no?, por la gestión del riesgo. Es mucho más barato que yo mitigue un riesgo, que tome un control sobre esa problemática, digámoslo de alguna manera, para que cuando no puedes resarcir ya un daño, ¿qué hago, no? Se vuelve todo un caos, un problema. Es por eso que se tiene que regular con nuestras diversas reglamentaciones. ¿Por qué? Porque estamos dentro también de un acuerdo internacional para la gestión del riesgo. Bien, así como hay obligaciones del patrón, también hay obligaciones para los trabajadores. Entre ellas es observar qué medidas preventivas me están proporcionando. Yo tengo que avisar además qué tipo de condiciones seguras o inseguras suceden en mi área de trabajo, el utilizar y hacer uso del equipo de protección personal y sobre todo conservarlo en buen estado y cumplir con las medidas de control. Además de participar obviamente en la capacitación y el adiestramiento de este tipo de programas, ¿no? Bien, en cuanto a las disposiciones generales para la seguridad y salud en el trabajo, en el capítulo primero y el título tercero vamos a encontrar las disposiciones que están en general para las materias siguientes. En primera instancia se encuentra el de edificios, locales e instalaciones y área de trabajo. Si nosotros quisiéramos relacionarlo más específicamente, ¿y qué me dicen mis reglamentaciones en cuanto a lo que puede complementar mi análisis de riesgo? Pues podríamos encontrar, por ejemplo, la norma 001, que nos habla de los edificios locales e instalaciones y obligaciones y cualquier cosa que haya que hacer en la materia. Igual, en segunda instancia podemos encontrar la materia de la prevención y contra incendios. ¿Alguien recuerda alguna norma que se asocie con esa? ¿Contra incendios? Así es, la norma 002 de la STPS, que habla de las condiciones de la seguridad y la protección, ¿no? En tercera instancia se encuentra la de utilización de maquinaria y equipos de herramientas. ¿Alguien recuerda alguna normatividad? Porque igual aquí podríamos hablar de la norma 004 de los sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria, y lo mismo pasaría en la manejo, transporte y almacenamiento de materiales, la norma 006 de manejo y almacenamiento de estas. Para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, ¿alguien recuerda alguna norma? Sería bueno, y les incito a que si no han leído alguna de estas, se vayan impregnando. ¿Por qué? Porque es lo que vas a consultar todo el tiempo. Sería muy bueno que le den una leída a la generalidad, el objetivo de esta, sobre todo, el campo de aplicación, ¿no? ¿Por qué? Porque es simplemente el hecho de que tú estés estudiando una licenciatura en protección civil, no quiere decir, me tengo que memorizar las normas, no, es saber en dónde puedo consultar. ¿Cómo puedo yo relacionarlas, no? ¿Qué relación tiene el reglamento con, a lo mejor, mis normatividades, o qué tiene que ver con la Constitución o la Ley Federal de Trabajo? Ahora, en cuanto a trabajos en altura,
¿Alguien recuerda la norma? 009. En efecto, 009 es una de las que mayormente le prestamos mucha atención en esta área, ¿no? Porque nos encanta trabajar con este tipo de elementos. Y en efecto, 009 de la STPS también. De trabajos en espacio confinados, tenemos la norma 035. Para recipientes sujetos a presión, criogénicos y generadores de vapor o calderas, pues tenemos la norma 020 de elementos sujetos a presión. Tenemos la norma 022 en cuanto a la electricidad estática. Para actividades de soldadura y corte nos encontramos con la norma 027, también de la STPS. Y para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas tenemos la 029. Entonces, hablamos que para un análisis de riesgo, el patrón tiene que hacer una serie de acciones en las que se tenga que, por ejemplo, señalizar. Cuando yo digo que el patrón tiene que señalizar, ¿qué se te viene a la mente, Karen? Cuando el patrón tiene que señalizar, pues cuando las rutas de salida, los puntos de reunión, se puede decir. Por ejemplo, también los almacenes, el tipo de material que utilizas. Así es. Igual, a ti, cuando digo mantener, ¿a qué crees que se puede referir? Mantener. Ajá. Pues me imagino que mantener una distancia de un objeto a otro, no tener contacto directo a un material que sea peligroso, radiactivo. ¿De acuerdo? Así. Gracias. Y cuando hablamos de disponer, ¿qué se te viene a la mente? Pues disponer con las acciones o los elementos que puedan ayudar a mitigar o en todo caso pues a ayudarnos en todas cosas nuestras. Sí, como la disposición de los materiales. Alguien, cuando yo te digo a lo mejor elaborar, Pues ahí ya entraría pues, planes de emergencia, ¿no? De laboratorio de emergencia, plan de auxilio y todo ese tipo de cosas que se necesitan. por supuesto. Y cuando hablamos de instalar, Yo soy Rubita. sí. Cuando hablamos de instalar, pues en cuestión de los patrones, viene como por ejemplo si necesitan algún sistema, pues que están dependientes de ellos, ¿no? Instalar también, por ejemplo, las áreas que se vayan a utilizar. Excelente. Ahora vamos a checar un poco directamente el reglamento de Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Como hablábamos hace un momento, aparte de que yo tengo que cumplir con mi reglamento federal y que me marca que yo debo tener un análisis de riesgo, este tiene un complemento con una normatividad oficial mexicana. Por ejemplo, en el artículo 17 nos habla acerca de, además de las disposiciones que se piden en particular, pues deberían observarse en las áreas de trabajo, el prevenir contra incendios, por ejemplo, hablando solamente en materia de edificios locales, instalaciones y áreas de trabajo, el manejo y transporte de materiales, la conducción de vehículos motorizados, ¿no? ¿Cómo tienen que ser este tipo de disposiciones en cuanto a materia de seguridad? Igual, trabajos en altura, recipientes sujetos a presión. Es una de las normatividades que contienen una serie de estructuras que nos habla precisamente de controlar, de evaluar, de observar. Entonces, generalmente vamos a encontrar estas acciones en infinitivo y muy precisas, ¿no? Por ejemplo, el mantenimiento de sus instalaciones. Hablando, por ejemplo, de los centros de trabajo que sean temporales, por ejemplo, o permanentes, como el ejemplo de la construcción, ¿no? Podríamos irnos a otro tipo de normatividades. Sin embargo, también nos habla de que deben asegurarse de que tengan soportes o cargas que ayuden, inciten a estos tipos de actividades y a que se dispongan de espacios y lugares seguros. Entonces, así podremos irnos con todas, pero acá vamos a ver que entonces en el capítulo segundo de este título tercero podemos encontrar los rubros en los que son aplicables también cierto tipo de elementos, como por ejemplo el ruido. ¿Alguien recuerda la norma del ruido? Es 0011 de ruido. De vibraciones encontramos la 024 de la STPS.
Para iluminación encontramos la 0.25. En cuanto a radiaciones ionizantes nos encontramos con la 0.12. Las no ionizantes con la norma 0.13 también de la STPS. De las condiciones térmicas hablamos de la 0.15. De las presiones ambientales anormales, la 0.14, agentes químicos 0.10, agentes biológicos, la norma 0.33 también de la STPS. Todas estas que les estoy enunciando son de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y también los de factores de riesgo ergonómico, la 0.36, y las de factores psicosocial, ¿no? Que esta norma es la 0.35 y es una de las más recientes, 2018. Sin embargo, pues sabemos, ¿no?, que incluso hay normas que tienen de 1999, 98, que todavía no tienen cierta vigencia, ¿no? Igual aquí podemos hablar que estos patrones necesitarían efectuar, implementar, colocar, realizar, expedir, restringir. ¿Qué podríamos restringir? Basándonos en el ejemplo Ajá. por ejemplo, delimitar las áreas, restringir como cierta entrada de materiales, no sé. Así es. Como por ejemplo, si lo pudiéramos relacionar, ¿no?, con el trabajo en altura, que a lo mejor yo tengo un trabajador que está a cierto nivel, yo acuerdo, ¿no?, porque me lo marca la normatividad de la 009, y de que yo no puedo permitir el ingreso porque a lo mejor puede haber un objeto que está cayendo. Entonces ahí estamos haciendo ya una aplicación conjunta de nuestro análisis de riesgo. Entonces, en general, los patrones tienen una serie de acciones que nos ayudan precisamente a evaluar, a mitigar, a prevenir, ¿no? Podemos ser quizá un poco redundantes, sin embargo, actualmente una de las cosas que más toma importancia pues es la precisión de que se apueste, ¿no?, por la seguridad y la salud del trabajo. Chicos, esto es todo. Espero que parte del contenido les haya ayudado, les haya impregnado un poco más acerca de este tipo de reglamentaciones. Y ahora sí me pueden decir de qué me sirve a mí conocer qué es un análisis de riesgo. Pues es importante conocer el análisis de riesgo, pues más que nada para, como hemos pues para eso, para tratar de identificar los peligros, los cuales pues posiblemente puede ser en una empresa o alguna área laboral. De acuerdo, ahora sí. Pues considero que te hace como un pensamiento crítico de las situaciones que pudieran pasar. Y aparte de eso, pues viene como arrastrando toda una serie de normatividades que considero que también esas son un punto clave para tener como ese plan y de ahí basarte a qué vas a hacer y el por qué vas a hacer. ¿Y qué quieres estar haciendo? Por supuesto, materia importante, ¿no? Porque hay empresas o hay situaciones en las que no tienen consideraciones de lo que es una prevención, ¿no? O en el que, oye, si lo que te importa es el dinero, a mí me sale más barato mitigarlo, erradicarlo, promoverlo, que justamente resarcir un daño que quizá ya no pueda ser igual, ¿no? Como lamentables sucesos en los que trabajadores pierden la vida o alguna lesión en particular que no te permite darle continuidad como lo hacías antes. Chicos, los quiero invitar también a que visiten un blog. La verdad es que ustedes ahorita que están en la licenciatura, estaría padrísimo que encontraran cierto tipo de resúmenes en cuanto a materia de seguridad y salud en el trabajo, que es una de las cosas que más se ven en este nivel académico. Yo tengo un blog en Blogger, es danieldelgado.blogspot.com. Ahí pueden observar muchos trabajos que estoy realizando actualmente en mi maestría de la Universidad Dussens, y créanme, les va a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque incluso tenemos algunos tipos de línea del tiempo, algunas disposiciones generales que nos marca a lo mejor la. Entonces, si quieren visitarlo, bienvenidos. Igual, todas estas normas de las que yo también les estaba hablando de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, las tengo disponibles por si quieren que se las proporcione. Igual este material que les estoy mostrando. Y pues, muchísimas gracias.
¿Puedes regresar a la página del blog?